Muy bien. Quiero agradecer al IETD y a bueno de Ricardo y su insistencia, la invitación para estar aquí, y es particularmente atractivo estar con Pachi, con Rajendra Pachauri, que realmente, como decía Ricardo, está haciendo un esfuerzo porque no está del todo bien en salud. Tampoco es el caso con Julia, que tampoco está muy bien. Enorme gusto estar igual que con Fernando. Entre un poco de planeación interna, quedamos en que yo tocaría la relación entre cambio climático, si todo lo que se produce, el efecto del uso de combustibles fósiles, básicamente, que es ese calentamiento atmosférico, calentamiento global, cambio climático, y la pérdida de la diversidad biológica, que son los dos grandes temas de problemas ambientales globales. Yo he mencionado muchas veces que ambos son caras de la misma moneda, que no hay manera de resolver uno adecuadamente sin resolver el otro. El cambio climático ha sido mucho más sexy, tuvo un premio Nobel, otro más con Al Gore, ha estado en una serie de cosas. Los impactos son más, como que más inmediatos, y consecuentemente se miden más, pues todas las desgracias de las que nos hablaba el doctor Pachauri en Nueva Orleans y en Nueva York y todo esto, y en tantas otras partes en el mundo. Esas son dos cercanas. Pero ¿qué pasó en Haití y qué ha pasado en otras partes? Bueno, es el mismo lío. Estos como que en algunos casos están medio lejos, y por otro lado no son tan fuertes, tan inmediatos como los que a veces se dan por los eventos extremos climáticos. Sin embargo, hay ciertas diferencias, y una de las razones de por qué la preocupación sobre el cambio climático tuvo mucha mucha tracción, digamos, que la preocupación por la pérdida de la diversidad biológica, es que su acción es mucho más, lo que se hace en un lugar afecta prácticamente a todo el planeta. La emisión de un coche en Tailandia es muy parecida en términos de los efectos de cuánto CO2 se produce que en Suecia o que en Costa Rica, ¿no? Lo mismo. Ciertamente esto se globaliza y hay un efecto local. Sin embargo, la característica de ese efecto global es muy diferente cuando hablamos de los problemas que tienen que ver con la diversidad biológica, porque estos tienen un contenido local muchísimo más intenso, lo cual quiere decir un contenido social, económico, histórico mucho más fuerte y muy diferente de prácticamente casi cualquier otra región en el planeta. Todas tienen características muy distintas. Y esto hace todavía más complicado entender la dinámica de estos procesos, y consecuentemente pues uno llega con menos cifras que tienen menos puntos decimales de precisión, y entonces hace más difícil que digamos la gente en general como que perciba que la pérdida de diversidad biológica es tanto, y yo diría tanto o más importante que los cambios climáticos. Los dos están relacionados. El cambio climático afecta fortísimamente a la diversidad biológica por muchas razones, no voy a meter en ello, pero el cambio de clima genera cambios en las dispersiones de las especies, en la sobrevivencia de las especies, en migraciones de las especies, en movimientos enteros de ecosistemas que no pueden moverse a la velocidad con que está habiendo cambio climático, entonces entran en situaciones muy críticas. Y a su vez la pérdida de la diversidad biológica tiene efectos muy fuertes, de alrededor del 17%, 15-17%, vimos en la gráfica del doctor Pachauri,
de las emisiones de gas de efecto invernadero vienen de la deforestación, básicamente. Y yo diría, básicamente, si pudiéramos poner en cero la deforestación del planeta, habría un cambio muchísimo más fuerte que cualquier medida que se ha tomado en emisiones de gas invernadero. Absolutamente. Y nadie se atreve a hacer esto. Esto casi no tiene tiene algunos costos económicos quizá, pero no tiene toda la queja industrial que supone que hacer cambios del uso de tipos de combustibles va a generar en los precios, en los costos, en los empleos, que en cierto sentido están, yo creo que muy exagerados y muy manipulados por muchas razones. Pero no nos damos cuenta de esto, no nos damos cuenta que parar a cero la deforestación, es decir, ni una hectárea más perdida en ninguna parte del mundo, automáticamente, instantáneamente, reduce entre 15 y 17% la emisión de gas de efecto invernadero. El otro asunto es que ciertamente hay maneras de regresar los efectos de cambio de pérdida de las condiciones ambientales, climáticas, si uno toma acciones rápidas. Lo que no hay manera es de hacer reversibles las pérdidas en la diversidad biológica. Una vez que una especie se extingue y adiós, no hay manera de regresar, por lo menos ahora, y no veo nada que sugiera que vamos a poder regresar especies, ya no digamos regresar ecosistemas que están desapareciendo completamente. Esto es otro elemento que yo creo que es importante absorber y darse cuenta de ello. Por eso hay tanto esfuerzo en tratar de bajar los efectos de la deforestación, por eso es terrible que las aportaciones a estas cuestiones del Fondo Verde, que iban fundamentalmente dirigidas a compensar a campesinos, a gente que tiene sistemas ecológicos, de manera que pudieran respetar y no cortar nada de lo que tienen en sus manos como capital, como patrimonio, pues va a sufrir muy fuertemente, ¿no? A pesar de ello, pues México ha hecho ciertamente avances importantes en esto, en el sentido no de parar la deforestación a cero, se ha reducido, pero también avances en el sentido del conocimiento que debemos tener para poder hacer esa parada a cero real, efectiva, comprobable, verificable. Esto no voy a meter ahora, pero porque no hay tiempo y no es tanto el caso, sería toda una charla diferente sobre lo que sea. Pero démonos cuenta que la importancia de la diversidad biológica no es nada más tener un bosque bonito y una selva entera en Chiapas o alguna manglar lindo cuando uno va a la orilla del mar. Todos los días, todos nosotros consumimos biodiversidad, estamos hechos de biodiversidad, desayunamos biodiversidad, comemos biodiversidad, cenamos biodiversidad, estamos vestidos, unos mejor, otros peor, todos con diversidad biológica, la usamos para la vida diaria en montones de cosas. No nos damos cuenta, es una de estas cosas como la salida del sol por el este, que se toma como algo natural, que ocurre todos los días. La única cosa es que ¿qué va a pasar el día que el sol no salga por el este? ¿No? Nunca nos vamos a pensar en esto. ¿Y qué va a pasar también cuando no tengamos, y ya estamos no teniendo, la diversidad biológica adecuada para vivir? Y la más importante, pero que depende del resto de la otra diversidad biológica silvestre, es la cultivada. Es la diversidad biológica que la humanidad ha generado a lo largo de milenios, es decir, las plantas cultivadas y los animales domésticos. Y aquí hay realmente un enorme potencial, en mi opinión,
Primero, de ayudar a reducir los efectos que el consumo de la diversidad biológica tiene sobre el cambio climático, pero por otro, a asegurar la alimentación y la soberanía alimentaria de los países. México, aparte de ser un país megadiverso, seguramente ustedes han oído esto hasta el cansancio, es uno de los centros mundiales de domesticación de plantas. Y las plantas domesticadas no salen solas, requieren de sociedades, requieren de culturas. Y justamente esto es lo que hubo en México, la combinación de grupos que se empezaron a diversificar en un país enormemente diverso ecológicamente y que empezaron a producir la gran cantidad de plantas domesticadas que México usa, algunas no tanto como las deberíamos usar, pero que exporta y que algunas de ellas ya son parte de la alimentación mundial, ¿no? El maíz es el cereal más extendido, más cultivado y que es más consumido en el mundo. Algunos no saben mucho de eso. Esta soberanía alimentaria tiene los elementos para que, entendiendo bien esa diversidad biológica de nuestras plantas cultivadas, de los parientes silvestres de las que salieron, pero las plantas cultivadas vienen de las plantas silvestres. El maíz no existía como tal y alguien lo describió y dijo, maíz, vamos a reproducirlo. Se creó y las creadoras más importantes de esas plantas cultivadas, del maíz, de la calabaza, el jitomate, los chiles, etc., fueron mujeres, que eran las que se dedicaban a recolectar. Y en esa recolecta iban viendo productos que después los ensayaban y fueron las primeras científicas y las primeras experimentadoras del mundo. No publicaban en Nature ni en Science sus resultados, los guardaban, los transmitían verbalmente, pero tenían básicamente los mismos elementos del quehacer científico: observación, cuidado, tomar datos, hacer un experimento, registrar los resultados, volver a tomar, y esto es el trabajo básico empírico que ha permitido que México sea uno de esos sitios con una gran riqueza. ¿Qué tiene que ver esto con seguridad alimentaria? Bueno, primero que tenemos muchas plantas cultivadas, segundo que las tenemos que conocer muy bien, porque en la diversidad genética de todo esto están las respuestas a los cambios ambientales que estamos ya teniendo. Voy a hacer una pregunta, no es un salón de clases, pero ¿cuántas razas nativas de maíz creen que hoy se están cultivando todavía en México? ¿Alguna idea? No, eso es tramposo. Más de 60. 60. ¿Cuántas conocen en el supermercado? ¿3? ¿4? Quizá. ¿O 6? No sé. 60 ahorita. Y dice uno, bueno, ¿y qué hacen las otras 50 y tantas variedades? ¿Qué hacen con ellas? ¿Las cultivan y las tiran? ¿O las cultivan y las guardan para el futuro? No, la gente las usan, las venden, las comercian. Y esto no está en el entendimiento de quienes vivimos en las grandes ciudades. Y creo que esto es uno de los... Es decir, hay un esfuerzo que se está echando a andar en México fuerte para tratar de entender, primero, mucho mejor la diversidad biológica de nuestras plantas cultivadas, que en parte hay porque agronómicamente se conoce parte, pero solamente se conocen algunos de estos elementos. Nadie ha hecho un estudio completo de las 60 razas nativas de México que están ahorita en términos de su diversidad genética. Apenas lo estamos haciendo ahora. Y lo mismo de las plantas de donde vinieron. El maíz vino del teosinte y de algunas otras gramíneas. Es una gramínea, es un pasto, pues, el maíz.
Y lo mismo pasa con el jitomate, y con los chiles, y con las calabazas. Todas estas se originaron de lo que llamamos en el término occidental malezas de los cultivos. Todas esas malezas son de las que nos alimentamos ahora porque alguien hizo el trabajo de separarlas, de analizarlas, de propagarlas, de convertirlas en un cultivo, ¿no? Bueno, no estoy diciendo que volvamos a hacer esto, lo que estoy diciendo es que ahí hay un conocimiento enorme, biológico, en términos de la diversidad genética, y otro, cultural, enorme, con la gente que sigue manteniendo esos procesos de diversificación biológica en nuestro país. Y ese grupo es el grupo más marginado, más olvidado, más fregado de este país, que son los campesinos. Y a los que hay que realmente volver parte de un proceso de estudio y ¿cómo se llama?, de retoma de ese capital natural gigantesco, patrimonio gigantesco que México tiene. No es fácil, pero tenemos ambos, riqueza biológica, riqueza cultural, y lo que hay que hacer ahora es poner las cosas en orden para empezar a meternos, y esto es algo que en CONAVE estamos tratando de empujar. CONAVE no hace la investigación, simplemente la estimula en muchas partes. Finalmente, de lo que estaba hablando el doctor Pachauri, y él lo mencionó al final, lo que tenemos enfrente es un problema de comportamiento social. Y como tal, tenemos que encarar cómo cambiar ese comportamiento social. Los físicos y los químicos de la atmósfera, y los geofísicos, y los biólogos, y los ecólogos, solos, nunca vamos a poder lograr comunicar adecuadamente lo que se requiere para que la gente se convenza de que tiene que cambiar de maneras de vivir. Y esto desde luego afecta mucho más a los sectores más privilegiados de la sociedad, y afecta particularmente a lo que yo llamo los urbanitas, ¿sí?, aquellos que vivimos en las ciudades, porque más o menos, en algunos lados más, en otros menos, somos quienes tenemos la mayor afluencia económica, somos los que tenemos la mayor capacidad de compra, somos los que ejercemos el mayor impacto ambiental de los que estamos viendo ahora, ¿no?, tanto en términos del uso de energía como en términos del uso de la diversidad biológica. Y aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande de comunicación. Yo estoy absolutamente convencido, y un poco difiero de Fernando, que si la gente no está enterada con información honesta, comprensible, útil, y que además la puede obtener por sí misma, va a ser muy difícil que tengamos acciones. Tenemos que convertir a los que estamos aquí, a los que están en la calle, a toda la población del DF, no importa su nivel de ingreso, en consumidores informados. Porque finalmente muchas de las fuerzas que están empujando en la dirección equivocada lo que estamos haciendo en el planeta son los intereses económicos de la industria, de las grandes empresas. Pero esos tíos necesitan vender cosas. Y cuando quienes compramos sabemos que unas cosas no hay que comprarlas y otras sí, cambian inmediatamente. Pero si vamos ciegamente, como lo hacemos en muchas cosas, a comprar lo que nos ponen enfrente, no venga de donde venga, haya viajado los kilómetros que haya viajado, y sea de la calidad que sea, y quién sabe qué implicaciones económicas y sociales tiene su producción, porque también hay las implicaciones sociales, pues vamos a estar contribuyendo a lo que estas grandes empresas ciegas, que lo único que quieren es aumentar los rendimientos a sus socios cada 3 o 4 meses, que dan reportes, y nosotros mismos estamos contribuyendo a esto. Para dejar de hacerlo, lo que necesitamos es informarnos, y hay una cantidad fenomenal de información accesible a todo el mundo, por lo menos a los segmentos que están representados en esta sala.
que hay que tomarlos, que hay que verlos. Y si uno tiene dudas, hay que preguntar. Y habemos muchos que podemos ayudar a guiar a la gente a decir, bueno, esto no es tan serio, esto sí es muy serio, es lo mejor que hay. Yo creo que va por ahí el asunto. No vamos a poder cambiar el rumbo de las cuestiones solamente confiando en que haya un presidente ilustrado y visionario en un país, sea Estados Unidos o México o Haití, no me importa, sino con la gente informada, claramente, activa, organizada y verdaderamente dedicada. Y como muy bien lo decía, y no puedo coincidir de manera más intensa con lo que el doctor Pachauri decía, es la gente joven la que tiene que tomar las acciones más intensas, más fuertes, más activas en este sentido. Porque son los que la van a llevar dura adelante, ¿no? Ellos, sus hijos, sus nietos. Los que estamos al final de la banda sin fin, en la vida, bueno, ya nos quedaron unos cuantos años, hicimos lo que pudimos, obviamente no es suficiente, pero son los jóvenes lo que lo tienen que hacer. Y yo creo que lo que hay que hacer es trabajar con ellos, informarlos, y son espléndidos para obtener información, y hacerlos actuar, no nada más enciclopedias en dos pies que saben de todo pero que no actúan, sino gente realmente activa que toma decisiones fuertemente. Hay varios lugares. Climate Central es uno de los sitios donde desde luego está NOAA y está EPA, pero yo no sé qué va a pasar con las imbecilidades. El señor Trump está sugiriendo de restringir información, no sé, pero hay otras que son independientes, que son buenísimas. Una es Climate Central, el otro es el Footprint Network, que habla mucho de cómo, de la huella ecológica que todos tenemos en estas cuestiones, como qué hacemos para que sea menor, qué hacemos para que sea menor, que les pueden empezar a abrir todo un enorme ámbito de información aplicable, real, concreta a cada uno de nosotros. Yo quiero acabar ahí y desde luego darnos cuenta que las cosas están así porque hay toda una serie de intereses económicos fuertísimos que viven de vender y de producir cosas que tienen daños y costos ambientales y sociales enormes, pero que no lo harían si no hubiera consumidores tan poco discriminadores como los que tenemos en casi todo el mundo. Gracias.